toda la pestaña me tapa la parte de grabación, por eso. La pestaña de compartir pantalla. Listo, ahí está. Bueno, gracias. La primera articulación que vamos a ver es la esternoclavicular. Que acá vemos qué tipo de articulación es esta, de acuerdo a lo que habíamos visto ya en clases anteriores. ¿Qué tipo de articulación sinovial era? A ver si se acuerdan. Es una Fíjense la diartrosis superficie. género. Fíjense cómo son las superficies articulares, ¿no? Cóncava en un sentido y convexa en sentido opuesto. Es una diartrosis encaje recíproco. Es una diartrosis encaje recíproco que en este caso está uniendo la clavícula al manubrio del esternón y también al primer cartílago costal. Esta articulación hace un movimiento de elevación del hombro, de descenso, de antepulsión, de retropulsión, y nos permite mover toda la cintura escapular en este sentido, ¿no? Cuando decimos hacemos circulitos con el hombro, lo hacemos en virtud de toda la amplitud articular que tiene este tipo de encaje recíproco. Como toda articulación, ustedes se tienen que acordar para todas las diartrosis, que tiene cápsula. Todas las diartrosis, todas las sinoviales tienen cápsula. La cápsula en su interior, habíamos dicho que tienen unas tipo de células específicas, que son los sinoviocitos, que van a sintetizar el líquido sinovial, ¿no? Para lubricar esa articulación. Y también tiene 4 ligamentos, que ahora lo vamos a ver. Esto también es esto es un corte frontal. Fíjense que tiene un disco, la articulación, interpuesto. ¿Por qué? Porque las superficies no son congruentes. Toda superficie que no encaja perfectamente va a tener un disco interarticular para adaptar esa zona. Entonces, el disco acá está facilitando los movimientos y que no se lesione la superficie articular. Después, los ligamentos que vamos a ver es el ligamento esternoclavicular anterior, que es este que vemos acá, uniendo la extremidad esternal de la clavícula al esternón, y hay otro ligamento esternoclavicular posterior, que está por detrás de la articulación. Y después tenemos un tercer ligamento, que es el ligamento costoclavicular, que lo vemos acá en esta dirección, que va a unir la clavícula al primer cartílago costal. Este es el primer cartílago costal. ¿Ven? Acá está la costilla. Y... Perdón. Se me va la diapositiva. Ahí está. Este es el más potente, es el que más va a limitar los movimientos, ¿no? De ascenso, sobre todo de la clavícula cuando elevamos el hombro. Este es el más potente. Después tenemos el otro ligamento, que es el interclavicular, que está uniendo, como ven, hace un puente, ambos extremos externales de las dos clavículas. Entonces dijimos que es una diartrosis encaje recíproco, que tiene el ligamento esternoclavicular anterior, posterior, interclavicular y costoclavicular. Son fáciles de memorizar porque llevan el nombre de los huesos que los unen, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver las articulaciones del miembro superior. La otra articulación que tenemos
es la acromioclavicular. Como su nombre lo indica, acá se están uniendo el acromión, que es un rasgo óseo de qué hueso. De la De la escápula. escápula. De la escápula, perfecto. Y la clavícula. Acá nosotros ya vamos a ver que hay menos movilidad en esta articulación. Si digo que tiene menos movilidad, ¿qué tipo de diartrosis es? Las que menos se mueven, las que hacen mínimos deslizamientos. La enartrosis, profe. A ver. Sin Parece que artrosis. no entendí bien. Astrodia, ¿no es? Artrodia, ahí está. La enartrosis es la que más se mueve, chicos. Las que más tienen, las esféricas, las que más tienen movilidad. Esta no, esta tiene mínimos desplazamientos. Esta articulación tiene también cápsula articular y tiene ligamento acromioclavicular superior y otro acromioclavicular inferior. Son dos ligamentos que tienen. Acá la ¿Cuál es el nombre vemos. profe, del ligamento? Tiene un ligamento acromioclavicular superior, ¿ves? Acá arriba, y el acromioclavicular inferior. Son dos. Entonces, otra vez, tiene cápsula sinovial y estos dos ligamentos. Y es una diartrosis plana o artrodia. Después tenemos otros dos ligamentos, que estos ligamentos van a estar limitando movimientos, pura y exclusivamente. Nosotros acá no vemos cápsula, no vemos sinovial, no vemos nada de eso. Van a limitar los desplazamientos del hombro en sentido anteroposterior. Son dos, el ligamento conoide y el ligamento trapezoide. Estos son otros dos ligamentos que son que van de la apófisis coracoides, que también es un rasgo óseo del omóplato, a la cara inferior de la clavícula. Estos ligamentos, acuérdense que en la cara inferior de la clavícula teníamos dos rasgos óseos que eran el tubérculo conoide y el tubérculo trapezoide. Justamente era para la inserción o la llegada de estos dos ligamentos en la cara inferior de la clavícula. Pero no tienen nada que ver con estos, que estos sí tienen cápsula y tienen sinovial. Estos dos ligamentos se llaman coracoclaviculares. Entonces, coracoclaviculares, dos puntos, trapezoides y conoides. Después vamos a tener otros ligamentos que son propios de la escápula. ¿Qué quiere decir? Que estos ligamentos están formando conductos osteofibrosos por donde van a pasar arterias, venas, nervios, como pasa con estos dos ligamentos. Miren, el ligamento transverso de la escápula superior y hay otro inferior. La escápula tenía en su borde superior una escotadura. ¿Se acuerdan que tenía una escotadura para el nervio supraclavicular? Bueno, estos ligamentos que son propios de la escápula están cerrando este conducto osteofibroso para poder proteger este paquete vasculonervioso, ¿no? Porque pasa la arteria supraescapular y la vena supraescapular también. Entonces, le hacen un conducto osteofibroso a esas estructuras. Acá tenemos otro que es propio de la escápula, que va desde el acromión
a la apófisis coracoides. Fíjense que le está haciendo un techito también a la articulación del húmero con la escápula, a la gleno humeral. Este se llama córaco acromial. Entonces, repasando todo este complejo articular, tenemos el acromio clavicular superior e inferior con su cápsula y su sinovial, que es una diartrosis plana. Y aparte tenemos otros ligamentos que no tienen sinovial, pero que están con un fin. Los que son propios de la escápula van a estar formando conductos o protegiendo zonas como el ligamento transverso superior e inferior de la escápula, que son estos que le nombré antes acá, y este que le forma el techito a la cabeza humeral. Y después los que unen la clavícula con la coracoides, la apófisis coracoides, que son el trapecio y conoide. Trapezoide y conoide, perdón. A esto lo llamamos coracoclaviculares. ¿Quedó? ¿Qué parte es esta que vemos de la escápula? ¿Qué cara es esta? La La anterior, la subescapular o no. La cara Claro, anterior. la cara anterior o subescapular. Perfecto, perfecto. Bueno, estos son los ligamentos propios de la escápula que les comenté antes. El córaco acromial, transverso superior de la escápula e inferior. Ven que acá están tapando esta escotadura coracoidea para el pasaje del nervio supraescapular, arteria y vena. Y vemos otra vez el trapezoide y el conoide. El trapezoide está por delante y el conoide está por detrás. Después lo vamos a ver cuando ustedes vean biomecánica, que vamos a ver todos los movimientos que hace la cintura escapular, van a ver qué movimientos limitan estos ligamentos. Bueno, ahora la próxima articulación que vamos a ver es la escápulo-humeral. O sea, acá se está articulando la cavidad glenoidea del omóplato con la cabeza del húmero, que tiene una dirección específica. La cabeza del húmero que se orienta, como bien dice acá, hacia adentro, arriba y atrás, y la cavidad glenoidea tiene una dirección opuesta. Tiene ligamentos, tiene una cápsula, como todas las diartrosis, y tiene aparte un labrum glenoideo, le decimos, o rodete glenoideo, que es un capuchón osteofibroso que le va a dar un plus a la articulación para protegerla de los movimientos, ¿no? Porque, ¿qué sucede? A ver si vemos en otra. Esta es una articulación que es muy vulnerable para las luxaciones, ¿no? Las luxaciones de hombro que ustedes por el deporte deben haber visto muchas veces. Esta superficie, la cavidad glenoidea del omóplato, es muy plana, no es cóncava como para que encaje en su totalidad la cabeza del húmero. Entonces, ¿qué pasa? Con todos los movimientos que hace el miembro superior, tiene que estar muy reforzada. Y el labrum es un refuerzo aparte que tiene de la cápsula, para sostenerla. Ustedes piensen que, por ejemplo, este tipo de articulación la tenemos en la cadera, y la cadera también ya van a ver que tiene un labrum. Pero ¿qué pasa? La cadera tiene una cavidad más profunda, está más encajada, y está más encajada porque aparte estamos parados, y con la acción del piso la articulación se encaja más.
Pero si nosotros pensamos en la articulación del hombro, el brazo está suspendido, chicos, no está apoyado en nada, lo tenemos suelto el brazo. Lo único que está sosteniendo el brazo son los músculos, que son muy potentes, y los ligamentos. Y encima tiene la contra de esta superficie que vemos verde acá, que es muy plana. Entonces resbala fácilmente. Cualquier golpe que me dan de atrás, tengo una luxación del hombro. Sobre todo en los deportes que tienen mucho contacto, ¿no? Quizá alguno de ustedes tuvo alguna luxación de hombro que me la cuente, y bueno, van a ver de qué se trata, ¿no? Ya saben de qué se trata. ¿Ven? Este anillito acá es el labrum, que va a estar protegiendo, va a estar reforzando la articulación. Bueno, acá vemos otra vez los ligamentos. Tiene 3 ligamentos la articulación, que son los glenohumerales, superior, medio e inferior, ¿no? Por un lado, en la parte anterior del hombro. Glenohumeral superior, medio e inferior. Y después tenemos el ligamento córaco-humeral. Primero vamos a describir el glenohumeral superior, que son los que están adelante, los que están protegiendo para que yo no me luxe, que generalmente la luxación se produce hacia adelante y hacia abajo del hombro, ¿no? El glenohumeral superior va desde la cavidad glenoidea del omóplato, la parte más superior, acá, más superior, hasta el cuello anatómico, que era, ¿se acuerdan que no era un rasgo óseo, pero era una zona que lo llamábamos así, cuello anatómico del húmero? Después tenemos el glenohumeral medio, que va de la parte anterior del labrum. Esto que está rojo acá son unas bolsas cerosas que ahora después se los voy a explicar. El glenohumeral medio va de la parte anterior del labrum, de la parte anterior, del labrum por debajo del superior, y va hasta el tubérculo menor del húmero. ¿Se acuerdan que el húmero, como rasgo óseo, tenía el tubérculo mayor y el tubérculo menor? Bueno, el glenohumeral medio va al tubérculo menor. Y después tenemos el glenohumeral inferior, que va también de la parte anterior del labrum, pero un poquito más abajo, hasta el cuello quirúrgico, que el cuello quirúrgico era esta zona, ¿no? Entonces son estos 3. Las luxaciones se producen generalmente la cabeza del húmero, cuando se luxa hacia adelante, sale por este espacio, este foramen de Weberich se llama, sale entre el ligamento glenohumeral superior y medio, por este espacio sale. Bueno, el córaco humeral, como su nombre lo indica, va desde la apófisis coracoides hasta el húmero. ¿Hasta qué parte del húmero? Hasta el tubérculo mayor, llega un haz superior, y el otro haz, que es más inferior, hasta el tubérculo menor. Ven que hace esta V, ¿no? Como se bifurca. Después, acá, en este sentido transversal, vemos, como dice acá, el ligamento humeral transverso, que va a unir esta finalización del córaco humeral acá en los 2 tubérculos, ¿ven? Este ligamento humeral transverso hace un techito también para cerrar el surco intertubercular. ¿Se acuerdan que el húmero, entre el tubérculo mayor y el menor, se abría un surco intertubercular, que era por donde bajaba
el tendón, que es este, de la porción larga del bíceps. Bajaba por ahí. Entonces, para protegerlo, el ligamento humeral transverso tiene esta inserción, de un borde del tubérculo mayor al tubérculo menor. Profe, ¿puede repetir el nombre del surco? Surco intertubercular. Gracias. Pone entre paréntesis que pasa el tendón de la porción larga del bíceps. Y que ese surco está cerrado por arriba por el ligamento humeral transverso. ¿Bien? Este ligamento está más lateral, más anterior, en esta parte anterior del hombro, tenés los tres que te nombré antes: el glenohumeral superior, medio e inferior. Estas bolsas que vemos acá, bolsa subacromial, debajo del acromión, subcoracoidea, después acá tenés otra bolsa serosa. Las bolsas son bolsas de tejido conjuntivo que tienen adentro líquido sinovial. ¿Para qué? Están puestas en lugares estratégicos. Por ejemplo, en este caso, acá por esta parte pasa el tendón del supraespinoso, que es un músculo que iba en la fosa supraespinosa. ¿Se acuerdan que cuando describimos la parte posterior de la escápula tenía dos fosas, la fosa supraespinosa y la infraespinosa? Bueno, en la fosa supraespinosa, acá atrás, viene el supraespinoso y sale por acá. Entonces, como es un músculo, es el principal músculo de la abducción, plano frontal, eje anteroposterior, yo estoy permanentemente haciendo estos movimientos, ¿ven? Todo el tiempo haciendo estos movimientos. Y el músculo está trabajando en forma permanente. Les digo porque nosotros, como kinesiólogos, vemos lesiones de este tendón en forma continua. Se deshilacha, se desfibrila y se puede llegar a cortar el tendón de tanta fricción o de contractura que vos ascendés mucho la cabeza del húmero, ¿viste? Entonces ahí choca y el tendón se raspa, se lesiona. Esta bolsa está justamente para amortiguar todos esos movimientos de fricción y que no se lesionen los tendones. En todos los lugares donde hay mucho movimiento y fricción va a haber una bolsa subacromial. Como pasa con el tendón de Aquiles, que está en el pie, que está permanentemente solicitado, ahí va a tener con varias bolsas. La rodilla, ya las vamos a ver. Bueno, articulación del codo. ¿Qué tipo de articulación es esta? ¿Se acuerdan? Vamos a ver por parte. Acá tenemos esta articulación, por ejemplo, de la tróclea humeral con la cavidad sigmoide del cúbito. ¿Qué tipo de articulación es? Y artrosis troclear. Bien, bien. ¿Y qué movimientos hacen? Flexión, extensión. Flexión, extensión. Flexión, extensión. ¿En qué plano? Sagital. Sagital. Bien, muy bien. Excelente. Bueno, pero nosotros la definimos troclear, la articulación del codo, anatómicamente, pero hay varias funciones dentro de una misma articulación. Porque tenés la articulación del radio con el capítulo del húmero y del cúbito con la tróclea. Entonces, y tenés la articulación del cúbito con el radio entre sí. O sea que acá estás teniendo tres articulaciones en un mismo complejo del codo, ¿no? Vos vas a ver que la cápsula, acá no hay una cápsula por separado, por más que hay tres articulaciones. Vos vas a tener una cápsula que te va a envolver todo el codo, todo el codo. Pero dentro del codo vas a tener
la articulación húmero-cubital, que habíamos dicho que hacía los movimientos de flexo-extensión y que era una troclear, y vas a tener la articulación húmero-radial. La cúpula del radio tiene una cavidad glenoidea para alojar al cóndilo del húmero. Cóndilo o capítulo, lo podemos llamar de las dos maneras. Entonces, profe, ¿es una diartrosis, encaje recíproco, la húmero radial? No, condilia. Condilia. Ok. ¿Por qué? Te lo da el mismo nombre del huesito, porque es cóndilo o capítulo. Entonces decís que es una diartrosis condilia. Y después tenés la radiocubital superior. ¿Qué tipo de articulaciones? A ver si se acuerdan. Es un pivot que gira en torno a un ligamento que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo sería? Si hace movimientos de giratorios. Trocoide. Trocoide. Claro, es una diartrosis trocoide. Entonces, las tres quedan englobadas con una sola cápsula. Son tres articulaciones, como les decía, funcionalmente, pero anatómicamente es una sola, por eso tiene una sola cápsula, ¿no? La pronosupinación se hace en la radio cubital superior e inferior, ¿no? Las dos son trocoides, así que ese es otro movimiento que hace la articulación. ¿Ven? Acá vemos el capítulo o cóndilo, la cabeza, la cúpula radial que tiene esa concavidad, y acá tenemos la tróclea y toda la escotadura de la cavidad sigmoidea para articularse con la tróclea. Acá vemos una pequeña escotadura que se llama escotadura radial, que es del cúbito para alojar la cabeza del radio. Entonces, vamos a ver que esta articulación tiene ligamentos colaterales, porque como hace flexo-extensión, yo le tengo que dar estabilidad a la articulación. Va a haber ligamentos anteriores y posteriores que son muy livianos, porque son expansiones de la cápsula, no son ligamentos tan potentes como los ligamentos colaterales, porque yo lo que tengo que evitar en esta articulación son los desplazamientos laterales, ¿no? Que no se vayan ni hacia medial ni hacia lateral. Entonces voy a tener un ligamento colateral radial que va a ir desde el epicóndilo lateral hasta el radio y hasta el ligamento anular del radio, y voy a tener el ligamento colateral cubital que va a ir desde el epicóndilo medial hasta la apófisis coronoides y hasta el olecrano. Esos van a ser los ligamentos laterales de esta articulación. Estos que están acá. Estos son músculos, Estos son los músculos epicondilios y epitrocleares. Y acá están los ligamentos, ¿ven? Cómo van del epicóndilo lateral al radio y al ligamento anular, y del epicóndilo medial hasta la apófisis coronoides, y después van a ver en una vista lateral que también van al borde medial del olecrano. Bueno, este es el ligamento anular, lo vemos acá como está envolviendo la cúpula radial, que va desde una superficie del cúbito, da toda la vuelta y va hacia la parte anterior,
y es lo que permite darle la contención y la superficie al radio para que en la pronosupinación pueda hacer esos movimientos que son propios de las articulaciones trocoides, ¿no? Acá lo vemos, este es el ligamento anular. Hay otro ligamento que forma parte de esta articulación, que es este chiquitito que vemos acá, que es el que más limita la pronosupinación, que es el ligamento cuadrado de Denusé, que va desde el cúbito hasta el radio. Es cortito, cortito pero potente, porque va a limitar bastante ese movimiento. Bueno, y esta es una vista, a ver, esta es una vista medial, o sea, acá estoy viendo la articulación del codo desde la parte medial. ¿Ven? Este es el colateral cubital que va, tiene también 3 fascículos, ¿no? Que van desde el epicóndilo medial a la apófisis coronoides, y va también al borde medial del olecranon, que es este. Son 3 bandas, banda anterior, posterior, y esta es una banda oblicua que va desde el olecranon hasta la apófisis coronoides. Acá tenemos otra cuerda, que es la cuerda oblicua, que la ven acá debajo del tendón del bíceps. Esto se llama cuerda oblicua de Webrecht. Tanto la cuerda oblicua como la membrana interósea van a mantener fuertemente unidos el cúbito y el radio. Bueno, ahora vamos a la epífisis distal de estos dos huesos, que también es una diartrosis trocoide. Vemos que ambos huesos tienen una escotadura para permitir articularse. Hay ligamentos radiocubitales anterior y posterior, que esos son ligamentos que, bueno, van a estar uniendo la articulación, pero no son tan potentes a la hora de los movimientos de la pronosupinación. Los que van a generar mayor tensión en la pronosupinación es la membrana interósea. Recuerdan que la membrana interósea se insertaba en el borde interóseo del radio hasta el borde interóseo del cúbito. Es una membrana, ven acá que entre estos dos huesos, acá porque vemos la parte distal nada más. Esa membrana los mantiene unidos a los dos huesos, y aparte divide el plano anterior del plano posterior de los músculos. Ustedes van a ver, no tengo acá una imagen, a ver si puedo. Bueno, tienen esta dirección las fibras, mantiene unidos los dos huesos, y tenés músculos en el plano anterior y posterior que esta membrana los va a estar dividiendo. Y aparte esos músculos tienen inserción en la membrana interósea. Otra función de la membrana interósea es el pasaje de arterias, ¿no? Para tanto del plano anterior hacia el plano posterior. Bueno, volviendo a la radio cubital distal, fíjense la epífisis distal del radio, que es mucho más voluminosa. Y es la superficie que se va a articular verdaderamente con la primera fila del carpo, o sea, con la articulación, forma parte de la articulación de la muñeca, ¿no? Y la cabeza del cúbito con su apófisis estiloides. El radio también
tiene apófisis estiloides. Los dos huesos tienen apófisis estiloides. Hay un ligamento que se llama ligamento triangular. ¿Ustedes me escuchan bien, chicos? Porque a mí me parece inestable la articulación. La articulación. Se escucha a veces conexión. entrecortado. A veces se entrecorta, no se escucha bien. Ah, mira. Y eso que Pero tengo es muy puesto el poco cable. igualmente. ¿Cómo? Es muy poco lo que se corta. Bueno, entonces, ese ligamento triangular, ahora lo vamos a ver, es un fibrocartílago. Directamente pasé ya a la de la muñeca. Es para mostrarles a dónde está el ligamento triangular. Acá donde estoy marcando, este es todo el ligamento triangular. Porque en realidad el cúbito no toca la articulación directamente de la muñeca, de la primera fila del carpo. Se interpone este fibrocartílago para adaptar la articulación. Bueno, y de acá creo que no me quedó nada más que decirles. El ligamento triangular va a ir desde la superficie del radio hasta esta ranura que se encuentra entre la cabeza del cúbito y la apófisis estiloides. Ese es el punto de inserción de este ligamento triangular, que también va a ser el tope más importante en la pronosupinación, el movimiento de la pronosupinación. La membrana interósea y el ligamento triangular. ¿Alguna pregunta, algo que les faltó anotar, que no entendieron? Sí, pero te dijo que era más voluminosa y después ¿qué más había descrito de la epífisis distal? La epífisis distal es más voluminosa, tiene una apófisis estiloides del lado lateral, el lado más lateral del hueso tiene una apófisis estiloides, tiene estas superficies para articularse con el escafoides y con el semilunar, que son huesitos que forman parte de la primera fila del carpo. ¿Ven la superficie? Tiene una superficie articular para articularse con la cabeza del cúbito. Y bueno, eso es lo más relevante de la epífisis distal. Después van a ver en otra imagen, creo, no sé si está en esta o no, cuando vimos los rasgos óseos, vimos que tenían ranuras en la parte posterior, tienen como canales por donde bajan los tendones de los músculos, ¿no? Pero acá no se ve muy claro. Y después el ligamento triangular, que dijimos que iba desde esta superficie del radio hasta esta ranura entre la apófisis estiloides del cúbito y la cabeza del cúbito. Va todo así. Como enamorada. No escuché bien. Escuché algo entrecortado. No sé qué me quisieron preguntar. Creo que fue un micrófono que fue sin querer. Ajá. Cuando nos golpeamos el codo que me da electricidad. Nos golpeamos en el canal epitrócleo-olecraniano. ¿Se acuerdan que estaba cuando doblábamos el codo en la parte interna? Nos tocamos una ranurita que es a la altura del epicóndilo medial. Ahí pasa el nervio cubital. ¿Se acuerdan que pasaba el nervio cubital? Y pasaba también una rama de la arteria braquial, la arteria cubital, pasa por ese lugar. Entonces vos te golpeás y vas a sentir una
vas a sentir una electricidad que es propia de lo que produce el nervio, ¿no? Sí, es más fácil quebrarse y lesionarse. Pero bueno, todo tiene arreglo. La cirugía arregla todo. Bueno, vamos a pasar a la radiocarpiana. Radiocarpiana. ¿Por qué radiocarpiana? Porque como les decía antes, es el radio el que se articula directamente con la primera fila del carpo. Entonces, esta articulación, la primera fila, va a formar, si nosotros observamos, como un cóndilo. Y el radio, con el ligamento triangular, va a formar una cavidad glenoidea. ¿Ven la forma, chicos? Sí, sí, profe. Entonces, ¿qué tipo de articulación es? ¿Qué tipo de diartrosis es? Condilia. Diartrosis condilia. Hace movimientos de flexión, de extensión, de abducción, de aducción. Tiene una cápsula, como toda diartrosis, y tiene ligamentos. Ay, se me va la... Perdón, Tiene ligamentos radiocarpianos, cúbitocarpianos, que van a ir desde el radio hasta la parte lateral de la muñeca y desde el cúbito, porque hay que darle estabilidad en sentido lateral. Y después radiopalmares anteriores y posteriores. Esos van a ser los ligamentos de la muñeca. Los anteriores generalmente van al segundo hueso de la fila del carpo, que es el ganchoso, porque es el eje de la mano. Van a la segunda fila, al hueso ganchoso. Acá lo vemos mejor. Acá tenemos el colateral ulnar o colateral cubital, colateral radial y los radiocarpianos. Fíjense que van a la parte media de la palma de la mano porque ese es el eje. El eje de la mano pasa por el tercer dedo. Los huesitos entonces los nombramos. Perdón que no sé qué problema tengo con el cursor, que se me va. Esperen, chicos, ahí está. Entonces, dijimos que la primera fila del carpo estaba formada por el escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Los dos huesitos que se articulan con el ligamento triangular son el semilunar y el piramidal. Estos dos huesitos se articulan con el ligamento triangular. Y la otra parte del semilunar y del escafoides se articula con el radio. Después en la segunda fila tenemos desde lateral a medial tenemos el trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. El hueso grande es el eje de la mano, junto con el tercer metacarpiano, ¿no? Así. Fíjense que todos los ligamentos van en esa dirección. Esta es la región palmar, o sea, la visión anterior. Y esta es la región dorsal.
colateral radial, colateral cubital y radiocarpianos palmares y radiocarpianos dorsales. Bueno, vamos a hablar de los huesitos entre sí. A ver. Minuto, ¿no? Ahí está. Las articulaciones intercarpianas son de los huesos, las articulaciones que se dan entre la primera y la segunda fila del carpo y entre los huesos chiquitos entre sí, o sea, entre el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Ese tipo de articulaciones son diartrosis planas, hacen mínimos deslizamientos. Tienen ligamentos interóseos, palmares y dorsales. Después, entre la segunda fila del carpo, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso, también tenemos el mismo tipo de articulaciones, ¿ven? Los huesitos entre sí son diartrosis plana, en este sentido, ¿no? En el sentido transversal. Después, tenemos otro tipo de articulaciones. Estas también, la de la segunda fila del carpo con los metacarpianos también son diartrosis plana. La del segundo metacarpiano, la del tercer metacarpiano, la del cuarto metacarpiano y la del quinto metacarpiano. La articulación del trapecio con el metacarpiano del pulgar, esa articulación es un encaje recíproco. Fíjense cómo es la articulación, que es cóncava en un sentido y convexa en otro. Este es el otro encaje recíproco que tenemos. Tenemos tres encajes recíprocos: del esternoclavicular, de la articulación del pulgar, y después tenemos uno en el pie también, que ya lo vamos a ver cuando veamos pie. Entonces, el metacarpiano con el trapecio, trapecio metacarpiana se llama la articulación, es una diartrosis encaje recíproco. Por eso el pulgar tiene tanta amplitud de movimientos. Nosotros vamos a ver que tiene movimientos de flexión, de extensión, de aducción, de abducción y de oposición. La oposición la podemos hacer gracias a la amplitud de movimientos de la trapecio metacarpiana y también porque tiene solamente dos falanges. Entonces, al ser más cortito, nos permite hacer la oposición con el resto de los dedos. Entonces, la segunda fila del carpo con los metacarpianos, de los cuatro últimos metacarpianos, es una diartrosis plana, pero con el pulgar es un encaje recíproco. Acá lo vemos mejor, vemos toda la columna del pulgar. Acá vemos el escafoides, el trapecio, el metacarpiano y las dos falanges. Tiene cápsula, ligamentos, como todas las articulaciones dorsales y palmares, como todas las articulaciones sinoviales, ¿no? Acá volvemos a ver la articulación trapecio metacarpiana, que ven que está marcada, que es distinta al resto, que son planas. Estas son planas y este es un encaje recíproco. Bueno, como habíamos dicho antes, las intermetacarpianas, que son estas que están acá, también son diartrosis plana.
Estas que están acá son diartrosis planas entre sí. Después, la articulación que sigue a distal es la metacarpofalángica. Ven cómo el metacarpo termina acá en una superficie redondeada, en una cabeza que hace las veces de cóndilo, que se articula con una cavidad glenoidea que tiene la primera falange, ¿no? Entonces, sí, ¿qué tipo de articulación es? Es condilia. Metacarpofalángica es condilia. O sea que puede hacer movimientos de flexo-extensión y lateralidad. Cuando hacemos estos movimientos, corresponden a las articulaciones condilias. Acá la vemos de nuevo. Ven que la primera falange tiene una cavidad y que se articula con la cabeza del metatarsiano. Metacarpofalángica, entonces, diartrosis condilia. También tiene cápsula y tiene ligamentos. Laterales más que nada, porque si tuviera anteriores y posteriores limitaría bastante el movimiento. Entonces son más bien ligamentos laterales los que tienen los dedos. Ven cómo abrazan cada una de las articulaciones y el sentido que tienen los ligamentos. Chicos, ¿alguna duda hasta acá? Me faltó decirles las articulaciones de las falanges entre sí. Las falanges entre sí son trocleares. Acá ya no hay cabecita. Son trocleares, las interfalángicas. O sea que hacen movimientos de flexo-extensión, ¿no? O sea, fíjense en el sinnúmero de articulaciones que nosotros tenemos en la mano por la función que tiene la mano en sí, ¿no? Entonces, repasando tenemos artrodias y artrodias o planas entre la primera y segunda fila del carpo y entre los metacarpianos entre sí, salvo el pulgar, que es un encaje recíproco. Después tenemos las metacarpofalángicas, que son diartrosis condilia, y después las interfalángicas, que son diartrosis trocleares. ¿Quedó? Sí, profe. Bueno. Profe, una pregunta. ¿Y las intermetacarpianas? Las intermetacarpianas son entre los metacarpianos, esas son diartrosis planas. Perfecto, gracias. Bueno, vamos a empezar con el segundo plexo. El segundo plexo, habíamos visto el plexo cervical, que lo vemos acá arriba. Y ahora vamos a comenzar con el plexo braquial. El plexo braquial, ¿se acuerdan que por dónde pasaba el plexo braquial? ¿Entre qué dos estructuras óseas junto con la subclavia? Entre la clavícula y, ¿qué más? Y la primera, ¿qué? La primera costilla. Claro, entre la primera costilla.
Es un entrecruzamiento de las raíces nerviosas que necesitan formar tronco, formar anastomosis, para poder llegar a dar la inervación en toda la región del hombro, en toda la región pectoral, del hombro, del brazo, del antebrazo y de la mano. Tiene hay tantos músculos en el miembro superior y con tantas funciones diferentes que deben ser inervados por varias raíces nerviosas anastomosadas y formando una rama terminal, como dice acá, ¿no? Que la rama terminal quiere decir que va a llegar a ese músculo para darle estímulo para que se contraiga o para que se relaje, ¿no? Vamos a tener también ramas colaterales, como pasa con las arterias. ¿Se acuerdan que vimos, ¿no? La rama terminal y vimos también las ramas colaterales de los vasos sanguíneos. Bueno, con esto pasa exactamente lo mismo. Este es un dibujito muy esquemático que... No, tocamos. La tanga, la tanga. ¿Cómo? Bueno, entonces, vamos a ver como esta es toda la distribución del plexo hasta llegar a sus ramas terminales. Estas que están acá son las ramas terminales. Pero primero nosotros sabíamos que las raíces salían por los agujeros de conjunción que tenían al costado. ¿Se acuerdan en la columna que cada pedículo se unía con el pedículo de abajo y dejaba un foramen, ¿no? Por ese foramen salían las raíces anteriores de los nervios raquídeos. Entonces, de las raíces anteriores en este caso, C5, C6, C7, C8 y D1, van a formar el tronco superior, medio e inferior. Acá vemos cómo C5 y C6 va a formar el tronco superior. Esto que ustedes ven acá es porque cada tronco va a recibir un poco de la raíz de C4, por ejemplo. ¿Se acuerdan C4 a qué músculo inervaba? De la respiración. El diafragma. Al diafragma, claro. Pero le da una ramita al plexo para reforzarlo un poquito más. Entonces, de la raíz de C5 y C6 se va a formar el tronco superior, que también lo llamamos tronco primario. Después de C7 se va a formar el tronco medio o segundo tronco primario, y C8 y D1, o sea, cervical, la raíz de cervical 8 y T1, va a formar el tronco inferior. ¿Ven cómo se arman las anastomosis de las dos raíces? ¿Ven cómo se van formando acá arriba también? O sea, que al principio nosotros en la parte del hombro, por así decirlo, vamos a tener el tronco superior, el tronco medio y el tronco inferior. Cuando continúan en su trayecto, se van a formar el fascículo lateral y el fascículo medial. El fascículo lateral va a darle una raíz hacia lateral y va a formar el nervio músculo cutáneo, que es una rama terminal. El mismo fascículo lateral le presta una raíz al nervio mediano para formarse. Ahora les digo por qué le presta una raíz al nervio mediano, ¿no? Después, el tronco inferior va a ser fascículo medial, y ese fascículo medial va a continuar hacia medial como nervio cubital, y le va a prestar también
una raíz al mediano para completarse. O sea que el nervio mediano, que es un nervio terminal, una rama terminal, se va a formar con una rama del fascículo lateral y con una rama del fascículo medial. Ahora lo vamos a ver en otras imágenes, ¿no? Para que lo vean bien más claro en el cuerpo humano. Después, la suma del tronco superior, medio e inferior hacia atrás, o sea, hacia la parte posterior del brazo, va a formar el tronco secundario posterior, que va a dar el nervio radial y axilar. ¿Se acuerdan que el nervio radial iba por detrás del húmero en un surco que le es propio, que se llama surco radial? Entonces va a dar dos nervios, el radial y el axilar. Esas son ramas terminales también. O sea que acá tenemos como rama terminal el músculo cutáneo, el mediano, el cubital, y hacia posterior del brazo, para los músculos que están en la parte de atrás del brazo, el radial y el axilar. Vamos a ver si tengo acá. Fíjense cómo están saliendo por los agujeros de conjunción las raíces anteriores, las raíces anteriores raquídeas, ¿ven? De C5 y C6. Entonces se unió C5 y C6 y formó el tronco primario superior. De C7, de cervical 7, está saliendo el tronco, se está formando el tronco primario medio. Y de C8 y T1, el tronco primario inferior. Ven que acá abajo está la costilla, que yo les decía, acá arriba está la clavícula y acá abajo está la costilla. Por eso los tres troncos son los primeros que se forman, están en la parte inicial del plexo braquial. Tronco primario inferior. Después pasan a ser fascículos. Cuando pasan esta barrera, pasan a ser fascículos. Lateral, fascículo posterior y fascículo medial. Entonces, el fascículo medial continúa su trayecto y va a formar el nervio cubital, o ulnar, acá dice ulnar, pero bueno, quédense con cubital que es más fácil. El nervio cubital, que es el que dijimos que lo tocábamos en el codo cuando nos daba electricidad. Bueno, este es el cubital. El fascículo medial, en su trayecto, le está dando una rama acá al mediano, le está prestando una parte de sus axones para formar el nervio mediano. El fascículo lateral le va a prestar también otra parte de axones para terminar de formar el nervio mediano. El fascículo lateral va a continuar como músculo cutáneo, que sería la rama terminal de este fascículo lateral. Este nervio músculo cutáneo va a inervar a todos los músculos del brazo, que ya después lo vamos a ver en los otros teóricos. Este nervio mediano, que es otra rama terminal, va a inervar a los músculos de la parte anterior del antebrazo. Y este cubital a la parte más medial del antebrazo. De los tres troncos primarios se formó el fascículo posterior. Este fascículo posterior que yo les dije que después va a atravesar la axila y se va a ir hacia la parte de atrás del brazo. ¿Por qué? Porque en la parte posterior del brazo están todos los músculos que hacen extensión del brazo. Entonces, el fascículo posterior
va a dar como nervio terminal el radial y el axilar, que es más chiquito. Estos dos nervios que vemos acá son ramas terminales. El radial es un conducto, es un tronco más grueso, porque inerva casi 13 músculos de la parte posterior del brazo. Entonces lleva muchas raíces nerviosas porque tiene muchos músculos que inervar. El axilar no, porque el axilar solamente va a inervar al deltoides y al redondo menor. Entonces no necesita tantos fascículos nerviosos. Bueno, estas son ramas colaterales para todos los músculos de la parte anterior y posterior del tórax. ¿Ven? Esta es otra vista, otro esquema que está bastante claro también. Acá estoy viendo el plexo de la parte anterior, de adelante. Ven que acá vemos los cuerpos de las vértebras. ¿Los ven, chicos? Los cuerpos de las vértebras y las raíces que están saliendo por estos forámenes que tiene la parte lateral. Ven C5 y C6, el tronco superior, C7 el tronco medio, y C8 el tronco inferior, C8 T1. Ahí estos dos raíces van a formar el tronco inferior. Y después van haciendo todas estas anastomosis, ¿no? Van a formar el fascículo lateral, el fascículo medial y el posterior. ¿Alguna pregunta sobre esto? No, profe. Esto lo tienen que seguir con el libro y dibujarlo. Perdón, ahí. Porque este fascículo posterior, para que ustedes recuerden que va hacia atrás del brazo, por eso da el radial y el axilar. Y el fascículo lateral y medial van a estar anastomosándose para dar el nervio mediano, y el lateral va a dar el músculo cutáneo y el medial el cubital. Estas son todas las ramas terminales del plexo braquial. Acá lo vemos en este esquemita, ¿ven? Grupo anterior, músculo cutáneo, mediano, cubital. Estos dos raíces, estos dos nervios, cutáneo medial del antebrazo y cutáneo medial del brazo, del antebrazo y brazo, son nervios sensitivos, por eso no se los nombré. ¿Qué quiere decir? Que van para la piel del brazo y del antebrazo. No son nervios motores, no son nervios motores. Solamente la sensibilidad. ¿Se acuerdan que yo les dije que viajaba por los ramos posteriores, ¿no? Hacia la médula, lo que era sensibilidad. En cambio estos, tanto el músculo cutáneo, el mediano como el cubital, son motores y tienen también una parte sensitiva. Estos dos de acá abajo no, son puramente sensitivos. El grupo posterior, que se formaban con el fascículo posterior, ¿se acuerdan? Da el radial y el axilar, que también son mixtos, sensitivo y motor. Bueno, acá está de nuevo cómo se forma el mediano, cómo se forman las ramas colaterales. Ven, acá está el plexo, ven que están los troncos más gruesos, los troncos primarios, como después se van anastomosando. Acá este que está al costadito es el cubital, ¿se acuerdan que lo tocábamos cuando flexionábamos el codo? El cubital que va para toda esta parte medial y el mediano. Este es el territorio del mediano. El mediano va a inervar en toda la parte anterior y un poquito lateral del antebrazo,
y en la mano del tercer dedo hacia afuera. O sea, el tercer dedo, segundo dedo y pulgar, todo eso es territorio del mediano. Ven que esta parte es la parte sensitiva, ¿eh? Esta es la parte sensitiva. Lo que está pintado en azul es sensitivo del nervio mediano. Y esta es la parte motora. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este túnel por donde pasaba el nervio mediano? Acá Carpiano. en el carpo. Carpiano. Claro, Carpiano. el túnel carpiano. O sea que el mediano está acá descendiendo, más al costadito está el cubital, pero más hacia la mitad del antebrazo está el mediano, que después va a pasar por este conducto, como bien vos me nombraste, junto con los tendones de los flexores, ¿se acuerdan? Bueno, pasa por ese túnel, entonces va a inervar del tercer dedo hacia afuera. Un segundito. El músculo cutáneo. El músculo cutáneo se formaba con las raíces de C5 y C7 y es el que nacía desde el fascículo lateral. ¿Se acuerdan? Del fascículo lateral nacía el músculo cutáneo y le va a dar inervación a estos tres músculos, al bíceps, al coracobraquial y al braquial. Son tres músculos que están en la parte anterior del brazo, ¿eh? Reciben la inervación de esta rama terminal del plexo braquial. Acá vemos, atraviesa el coracobraquial, lo perfora el músculo coracobraquial, el músculo cutáneo, ¿ven? Y le va a dar inervación a los tres músculos. Este es el bíceps, coracobraquial, y este es el braquial. Son músculos que están en el brazo. La inervación es tanto sensitiva como motora. El cubital a ver si tengo el territorio del cubital. No. A ver, vamos a ir para atrás, así se los muestro, porque se los mostré antes con el mediano. El cubital, a ver, tengo un problema con el cursor hoy. El cubital nacía del fascículo medial, lo tenemos, pasa por el canal epitrócleo o olecraniano, ¿se acuerdan? Y va por toda la parte anterior y medial del antebrazo, y el territorio del cubital es este, ¿no? El cuarto dedo y el quinto dedo, la parte motora y sensitiva. Acuérdense que en la muñeca pasaba por el canal de Bouillon. ¿Se acuerdan del canal de Bouillon? Era otro canal. Aparte del túnel carpiano teníamos el canal de Bouillon. Bueno, acá ustedes van a ver que pasa el cubital para dar la inervación del tercer dedo para adentro. Ese es el territorio del cubital. Así se dividen el plexo para darle inervación y para tener llegada a todos los músculos del antebrazo y de la mano. Bueno, y acá tenemos el axilar o circunflejo, que este nervio era rama terminal junto con el radial, que se originaba del fascículo posterior. ¿Ven? Ahí se ve el nervio axilar, como se va para atrás para inervar al deltoides y al redondo menor, y va a salir también el radial. Esta es la parte anterior del húmero. La parte posterior del húmero tenía el canal radial, un surco radial,
que se llama así porque por ahí pasa el nervio radial, ¿no? Este que va, yo les dije que inerva todos los músculos de la parte posterior del brazo y del antebrazo. Acá lo vemos, ¿ven? Estos son todas las ramas colaterales. Va a inervar al tríceps y todos los músculos que ya vamos a ver de la parte posterior del antebrazo. Acá está el nervio radial. Ahí lo vemos las flechitas, ven cómo llega. Esta es la parte dorsal de la mano. Y ahí vemos cómo esta es la parte de la axila, la parte anterior, y se profundiza, se va para atrás y va a la parte posterior, como les decía. ¿Ven? Esa es toda la parte sensitiva, la parte que está pintada en azul. Bueno, acá tenemos, por fin encontré el dibujito del cubital. ¿Ven que pasa por el canal epitrócleo craneano? Ahí está bajando porque va a inervar al flexor cubital del carpo y a dos ramas del flexor profundo de los dedos, dos fascículos, y después en la mano a los músculos de la región hipotenar, que son el cuarto y quinto dedo. Ahí está pasando, ven, por el canal de Gullón, que ya lo habíamos visto en los otros teóricos. Esta es la parte sensitiva. Esto es sensitivo, es todo el territorio sensitivo de las ramas terminales del plexo braquial que ya vimos. En rojo vamos a ver el axilar, en verde el músculo cutáneo, el radial en azul. Esta parte de la sensibilidad que fue diseñada por los médicos, por los neurólogos, para poder examinar los reflejos. O sea, con el martillito de los reflejos, nosotros percutimos la zona. Por ejemplo, acá se está percutiendo el músculo bíceps braquial, que tiene este territorio, y si flexiona el codo, quiere decir que el músculo está indemne, que responde, y que el nervio, en este caso el músculo cutáneo, está indemne. Para eso se usa el martillo de los reflejos. Así cuando percutimos la rodilla, que se extiende la rodilla por acción del cuádriceps, bueno, son todos territorios sensitivos que vos tocas, o tocas con un algodoncito, tocas con un alfiler toda esta zona, y si hay alguna lesión neurológica te vas a dar cuenta porque o no responde, o no retiras la mano, o no te molesta. Quiere decir que hay alguna lesión en alguna parte de estos nervios, ¿no? Que son las ramas terminales del plexo braquial. ¿Alguna pregunta? Deben haber muchas preguntas. Vuelvo para atrás, ¿quieren que veamos otra vez algún tema? Esto del plexo es algo complejo, hay que seguirlo con el libro, con las imágenes, para ver cómo se anastomosan las raíces, como les decía, para tener la llegada a distal y poder llegar a todos los músculos, chicos. Cuando hay una compresión por artrosis o cuando hay una compresión por contractura, puede haber adormecimiento, hormigueo o parestesia, le decimos también. Cuando tenés un esguince de muñeca es porque se rompen los ligamentos, ¿no? No necesariamente, puede haber una distensión de los ligamentos. Estoy leyendo el chat. Hay una distensión ligamentaria. Entonces lo que se inmoviliza la mano para que se curen los ligamentos y después se hace una rehabilitación. Chicos,
quiero que me pregunten si tienen dudas, si quieren que vuelva para atrás en algo. Es un silencio terrible. Quedamos asustados del primer parcial, por eso, profe. ¿Seguro? Esto tienen que seguirlo con el libro, con estos esquemas para ver cómo se van uniendo, porque bueno, son nombres, perdón, me fui, son nombres bastante complejos y bueno, tienen que saber, después ya cuando veamos los músculos, vamos a volver a repasar, por ejemplo, si vemos el bíceps, bueno, ya les voy a decir, bueno, la acción del bíceps es flexor y supinador del codo, pero aparte está inervado por el músculo cutáneo. Entonces, vamos a ir repasando la inervación de cada uno y ahí vamos a volver a ver las ramas terminales del plexo. O sea, siempre vamos a volver sobre el plexo, cada vez que nombremos los músculos, porque vieron que estudiamos de dónde a dónde va, la acción y después la inervación. Bueno, vamos a volver a repasar todo esto. ¿Preguntas? Ay, casi cierro el Zoom. Creo que ya estamos en hora. ¿Estamos en hora? Bueno. Estamos en hora. No sé si tenemos alumnos para tomar examen. Creo, profe, que todo lo que usted estuvo explicando hasta ahora y en todas las demás clases es como bastante visual y bastante conceptual, y personalmente me gusta mucho cómo usted da la clase y la forma de explicar claramente con ejemplos y demás, pero bueno, ahora en este momento, por lo menos yo, no tengo dudas. Sí, quizás van a haber dudas cuando vaya al libro y vaya a hacer todo el repaso del tema y de la exposición de hoy. Mira, Pero cuando vos, sí, es entendible. Cuando vos estudiás, por ejemplo, yo te estoy explicando cómo es el trayecto, el esquema del plexo braquial, como para que vos sepas de dónde viene. Pero en realidad, al fin de cuentas, vos lo que vas a tener, como te decía antes, yo te digo bíceps, y vos me decís, bueno, músculo cutáneo. Te digo el tríceps, que es un músculo que trabajas en el gimnasio, radial. Bueno, eso es lo que yo quiero que nosotros queremos que ustedes sepan, es ese, la rama terminal a donde llega, qué músculos mueven, y qué nervio puede estar afectado en este caso para algún ejercicio, y bueno, vamos a ir dando ejemplos a medida que vayamos explicando los músculos sobre todo. Entonces ahí vamos a dar ejemplos de alguna lesión, de qué movimiento puede estar afectado y en qué parte están, ¿no? Porque, bueno, eso tienen que saberlo. Y eso creo que es lo más importante, profe, los ejemplos. El hacerlo visual y así conceptual como usted lo está haciendo, me parece que ayuda mucho a la fijación de los conceptos y a la fijación de las articulaciones y los nombres que conlleva, ¿no? Cada articulación, cada movimiento. Creo que está bueno eso. A mí por lo menos me encanta. Claro, bueno, la idea es que tengan todos la misma llegada, ¿no? Pero claro, yo estoy explicando todo eso que parece muy complejo, que es muy complejo, pero lo que yo les digo que nosotros, a medida que vayamos dando el resto de las clases, sobre todo la parte muscular, vamos a ir remarcando, vamos a seguir haciendo hincapié en esto del plexo, ¿entendés? Porque esto después ustedes lo tienen que saber a futuro y lo tienen que saber también para biomecánica, así que vamos a hacer hincapié en lo más importante.
De pronto ahora no me interesa una rama colateral, me interesa que sepas la raíz. O sea, yo te asocié el nervio mediano y vos te acordaste que estaba en el túnel carpiano. Y si yo te asocio el cubital, te digo, uy, sí, iba por el canal de epitrócleo y aparte por el canal de Gullón. Son cosas que ya vimos, ¿me entendés? Entonces vamos haciendo hincapié a medida que se desarrolla en clase en cosas, reforzando cosas que ya vimos para fijarlas mejor. Así que bueno, ahora en el práctico seguimos con las chicas porque en realidad nos falta el desplagno, que vemos la parte de neuro, la parte digestivo, respiratorio, y ahí cualquier duda, bueno,